Buenas noches docente, buenas noches compañeros. El día de hoy voy a presentar la tarea académica número uno. Voy a presentar un caso y vamos a hablar sobre las diferentes corrientes de la filosofía que hemos visto hasta ahora. Mi nombre es Juan Carlos Esquivel Cuentas y el día de hoy voy a exponer sobre este tema. Vamos a empezar primero mencionando el caso. El caso es Juan Gómez, es propietario del restaurante Muruguay, ubicado en el kilómetro 105 de la carretera central. Contrató con Santiago Echevarría, conductor de uno de los camiones de la empresa Transporte Pérez EIRL, cliente habitual del local y novio de una de las meseras del referido local. El traslado de un conjunto de muebles que había regalado a su hija con ocasión de su boda. El vehículo que volvía vacío desde La Oroya debía llevar la carga desde el restaurante hasta Lima, donde el joven había fijado su domicilio. El contrato entre Gómez y Echevarría se estableció a riesgo y suerte del transportista. Cuando el camión circulaba a la altura de Chosica, apareció un bus que venía en dirección contraria. Para evitar la invasión de la calzada se salió de la carretera y chocó contra una pared de piedra, lo que produjo un incendio que le costó la vida al conductor y ocasionó la pérdida total de la carga. Informado del accidente, Juan Gómez, que puso en contacto telefónico con la empresa Transporte Pérez EIRL para reclamarle la oportuna indemnización por los daños y perjuicios sufridos, el señor Luis Pérez, titular de la empresa, le comunicó que no tenía conocimiento alguno de que el conductor del camión transportase carga y además los únicos que podían contratar eran su hermano Antonio, el gerente, y él mismo. Por último, le dijo que aun cuando el camión siniestrado hubiera transportado la carga alegada por Juan Gómez, el accidente había ocurrido por culpa de un tercero, el bus que circulaba en dirección contraria y había invadido el lado izquierdo de la carretera, y por tanto no tenía por qué indemnizarle de la pérdida alguna. El juez del caso ha decidido resolverlo tomando en cuenta un pronunciamiento emitido por un juez de otro juzgado el año pasado, según el cual las EIRL son responsables, incluso de los actos realizados por sus trabajadores o directivos, sin perjuicio de que cuenten o no con tales facultades. Bueno, ese es el caso que ese es el caso que he seleccionado. Vamos a hacer un análisis, pero antes voy a mencionar la introducción de lo que vamos a trabajar. Primero, este trabajo de investigación, lo más importante es la aplicabilidad de las diferentes corrientes filosóficas en un marco jurídico, en este caso en el caso. Es importante porque a nivel formativo nos ayuda a que podamos conocer de mejor manera la aplicabilidad, las diferentes corrientes, ¿no? Tiene un enfoque que es más a nivel de investigación, a nivel metodológico también porque nos ayuda a ver desde diferentes perspectivas cómo podríamos resolver diferentes situaciones como las que vamos a ver ahora. Y bueno, la formulación que hemos visto es la siguiente pregunta. ¿Es importante el estudio del caso desde diferentes corrientes filosóficas? Ante esta interrogante la respuesta es sí, porque nos va a permitir hacer, hacer plausible la aplicabilidad de dichas corrientes filosóficas en este caso propuesto. Y bueno, este trabajo bueno, tiene como objetivo describir la inconstitucionalidad de un caso propuesto y también el ejercicio de un juez frente a un caso en particular, en este caso el de Juan Pérez, mediante teorías propuestas en diferentes autores y pensadores filosóficos, que lo que hicieron fue adentrarnos en una resolución activa de los problemas con sus diferentes teorías. Este trabajo pues está articulado por un resumen, la exposición del caso, la contextualización, la descripción, las diferentes corrientes teóricas de diferentes autores y finalmente sus conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y pues damos inicio al trabajo. Bueno, dentro de las corrientes filosóficas es necesario mencionar, hacer una gran diferenciación entre el derecho natural y el derecho positivo. El derecho natural, también conocido como ius naturalismo,
Es una corriente jurídico filosófico que tiene la postura de que todos los derechos es inherente al humano, a la persona. La persona nace con esto. Son particulares, son propios, son universales también. Y que esto proviene de la naturaleza del mismo ser. Son fundamentales e universales. ¿Por qué? Porque para todo el mundo está implícita esta doctrina filosófica y es superior a cualquier otro ordenamiento jurídico. Es considerado como una de las fuentes del derecho, también junto a la costumbre y al derecho escrito o positivo que lo vamos a ver en un momento, ya que sus postulados nacen junto con el ser humano, o sea, siempre ha existido desde el desde el inicio de los tiempos. Y esta es son la base de los derechos humanos universales, como los entendemos hoy en día. Algo más interesante sobre el derecho natural que podría mencionar es, bueno, es que hay muchos autores, como es en el caso de Hobbes, Locke, Kant, que han apoyado, son autores destacados y naturalistas, ¿no? Comparten esta filosofía racional, deductiva, con el objetivo de reducir todo el derecho a la moral, a una ciencia, ¿no? Mientras que el derecho positivo ya también es también llamado como ius positivismo, tiene una característica principal de que de las leyes deben ser plasmadas o son plasmadas por ordenanzas de altos mandos que ayudan a guiar la conducta y también es establecido por un órgano legislativo y también es recopilada por una constitución, ya sea nacional, regional o un código de normas jurídicas. Este obedece un pacto entre la sociedad y también las personas o los juristas, ¿no? Para establecer la paz social, el orden social y nos garantiza también una adecuada justicia, teniendo en cuenta que aquella persona que lastima a otra tiene que tener un justo castigo. Y nada ni nadie tiene derecho a lastimarnos, y aquella persona que lo hace merece una sanción, ya sea legal, administrativa, civil o penal. Bueno, si nosotros hacemos una diferenciación entre el derecho natural y el positivo, el derecho natural es universal. Está dogmado en todo el mundo, todo el mundo lo imparte, lo comparte y está implícito en la conducta humana. El derecho positivo no es algo universal porque cada comunidad, cada sociedad tiene sus propias formas de relacionarse y estas están influenciadas muchas veces por aspectos religiosos, por la cultura, por, por las creencias sociales, por la moral, ¿no? Entonces son diferentes y en cada contexto es diferente. El derecho natural es atemporal, quiere decir que es perdurable toda la vida, desde el inicio de los tiempos hasta ahora, mientras que el derecho positivo continuamente va cambiando. Cambian diferentes normas, diferentes leyes, se derogan, se abrogan, se absuelven, entre otras cosas, continuamente está cambiando con la evolución de la sociedad. Antes habían cosas que eran un delito pero que ahora ya no son, o antes habían situaciones que no eran normales pero ahora con el desarrollo de la ciencia y la tecnología vemos que sí. Ese también es un ejemplo. Bien, otro ejemplo, otra diferencia es que el derecho natural no está escrito sobre ningún lado, es algo implícito entre la sociedad y el individuo a nivel intra e interpersonal, mientras que el derecho positivo sí está escrito, está reglamentado. Nosotros tenemos una constitución política, tenemos código civil
que continuamente se está actualizando. Su última actualización fue en noviembre del año pasado. Tenemos un código procesal civil, código penal, procesal penal, entre otras, ¿no? Ordenanzas municipales, y todo ello tiene la finalidad de regular nuestra conducta. Bien, dentro del positivismo también hay dos subcorrientes, que es el incluyente y excluyente. El incluyente nos dice que no es necesario sino meramente contingente, que la moral sea un criterio de validez jurídica, que en definitiva dependerá de un hecho social como propia regla de reconocimiento. Hart es el mayor exponente del positivismo incluyente. Él nos dice, nos menciona que todo acto jurídico por lo menos tiene que tener un mínimo de moral para que sea válido. Es decir, que incluya la moral con el derecho. Mientras que el positivismo excluyente lo que hace es separar estos diferentes dogmas, ¿no? El derecho y la moral, ¿no? Nos dice, nunca es el caso que la existencia y el contenido del derecho dependan de criterios morales. El máximo exponente es Kelsen, acá no está su nombre, pero es uno de los máximos, Ras también, uno de los máximos exponentes, ¿no? Que separa, que menciona que todo elemento ajeno a la ciencia que puede ser contraproducente para una interpretación subjetiva debe separarse. Y por ende, el derecho y la moral no pueden ir de la mano. Y bueno, el naturalismo, que ya lo habíamos mencionado en la anterior diapositiva, siempre es el caso de la existencia y el contenido de derecho, dependen de criterios morales, o sea, todo lo contrario, ¿no? Si hay una relación directamente proporcional entre la moral y el derecho. Y estos operan como condiciones necesarias y suficientes de validez. Es decir, que todo el desarrollo de las ciencias jurídicas, sociales, la debemos gracias a la moral. Bueno, también hay otros autores como Ferrajoli, que es un italiano, un jurista, también pensador y filósofo. Nació en Florencia, tuvo aportaciones en el ámbito penal, ha criticado las corrientes del derecho que hemos visto anteriormente, de positivismo de Kelsen y Hart, de excluyente e incluyente, y propuso el positivismo crítico, que más interesa en la búsqueda del bienestar del Estado y los derechos sociales, y el del respeto por la dignidad humana, que desarrolla el amparo del humanismo. Y también está el realismo jurídico de Ross y su apartamiento del positivismo. Ya también es alguien que se aparta de la filosofía del ius positivismo. Alf Ross es un filósofo jurista danés, nació en Copenhague y tuvo influencia también de Kelsen y Hartström. Y en relación a su aporte con la ciencia jurídica, hace una analogía con el ajedrez, donde menciona que las normas jurídicas son como las normas del ajedrez, sirven como un conjunto de interpretación para su conjunto de actos sociales, que es el derecho de acción. Se acepta todo este conjunto de actos como un todo coherente de significado, motivación y motivación que permite predecirlo dentro de ciertos límites. Bien, en relación a nuestro caso, después de haber hecho las revisiones filosóficas, son las siguientes. De acuerdo a la revisión del caso propuesto, eh, inicialmente sí existe una responsabilidad jurídica entre el afectado y los deudos, son quienes deberían ser indemnizados, ¿no? Ya que el accidente se realizó dentro de las jornadas laborales y se cumplió la disposición por otro encargado representante de la empresa. Esta no está expresamente suscrito legalmente que el conductor deslinda sus responsabilidades a la empresa en caso de accidentes. Por ende, la mención que traen a colación a suerte y responsabilidad del conductor no constituye un elemento válido legalmente. Y de acuerdo a las teorías revisadas sobre las diferentes corrientes de derecho, en este caso Kelsen y su teoría de ius positivismo excluyente es la más adecuada, ya que la moral no juega un rol importante en este suceso,
sino de una forma aislada. La repercusión del accidente va a generar una separación. ¿Hay una responsabilidad legal? Sí. ¿Hubo negligencia? No. En ningún acto adrede que ponga en peligro la vida de uno, salvo el otro conductor que se metió a una ruta que no debía, ¿no? Que estaba en una vía contraria. Y esta revisión nos ayuda a entender de mejor manera las diferentes corrientes filosóficas del derecho y cómo éstas se aplican en nuestro día a día. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, docente. Hasta otra oportunidad.